Muy buenas, soy Santiago González Varas Ibáñez y voy a hacer un vídeo corto sobre este libro largo, este ensayo de Dalmacio Negro, La tradición liberal y el Estado, segunda edición, publicado en Unión Editorial dentro de la colección Nueva Biblioteca de la Libertad, el número 11. Dalmacio Negro es una persona conocida, bueno, murió ya, fue académico, periodista o por lo menos escribía mucho en los periódicos, como decía, académico de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y este libro, pues, es el típico libro en el que está escrito por un especialista, una persona que además siente lo que escribe, él se siente liberal, se considera así, tiene una idea de lo que es el liberalismo para él y este tipo de libros son bonitos porque cuando hacen historia, pues este libro es fundamentalmente al final un libro de historia, yo diría, pues hacen historia sobre la base de una idea, ¿no? Una idea que tienen, bueno, propia, preconcebida, muy sentida, muy interior, muy íntima. Y entonces hace un repaso histórico sobre la base de esa idea. Y como digo, ese tipo de método creo que es muy positivo, porque no es el típico libro de historia objetiva, sino con un enfoque que parte de una idea, entonces rastrea el liberalismo, los antecedentes históricos, y lo que nos viene a decir Dalmacio Negro es que el liberalismo pues es algo profundamente arraigado en la esencia del europeo y que se ha ido un poco desplazando y manipulando, y eso pues no es nada positivo. Él es un liberal convencido en ese sentido, con un concepto concreto y determinado del liberalismo que tiene el autor. Y bueno, tampoco me quiero extender demasiado, pero por ejemplo aquí quiero seleccionar unas líneas que creo que son características porque además son del mismo prólogo, que lo escribe el mismo en el año 95, y dice: el liberalismo no es una ideología más. Claro, es que acostumbramos a decir marxismo, liberalismo, etcétera, totalitarismo. No, sino es una tradición de la conducta, arrinconada por el constructivismo político, inspirado por el espíritu científico-técnico del que se alimenta la estatalidad. Yo creo que es que esto resume perfectamente el ideario de Dalmacio Negro. Yo lo conocí personalmente, bueno, y mucha gente. Era una persona muy social. Es verdad que al final tenía una salud un poquito deteriorada, era una persona mayor y, y etcétera, etcétera, ¿no? Y la editorial donde lo publica también es una editorial donde yo he publicado, Unión Editorial, va que yo tengo un ensayo que va de cultura, no es un ensayo liberal. Esta es una editorial, bueno, la lleva precisamente Huerga de Soto, también buen amigo, y un prestigioso catedrático y autor con muchos doctorados honoris causa en Hispanoamérica. Y bueno, pues el fuerte es el liberalismo, la libertad de pensamiento, de que no sé qué. Bueno, pues todo este, yo personalmente pues no es una temática que cultivo, no es que sea ni liberal ni antiliberal, pero no es un género y eso que publico de cuestiones históricas, ideológicas, pero bueno, yo estoy con el estado de la cultura. A mí me obsesiona, igual que Dalmacio Negro, pues con el liberalismo, yo querría construir un modelo social basado en el estado de la cultura. Dalmacio Negro lo hace con el estado liberal, es lo que él desearía. Bueno, pues yo parto de otro postulado distinto, ¿no? Entonces, pues esto del liberalismo, la verdad es que a mí ni fu ni fa. Pero, hombre, lo prefiero, ¿eh? Lo prefiero a lo alternativo con creces, ¿eh? Eso lo prefiero. Por exclusión, sí, sería un liberal por exclusión. Al final, si acaba uno pensando, te das cuenta de que esto es lo más sensato. El liberalismo, perdonen que esté haciendo estas digresiones en un libro, pero creo que es interesante que uno aporte su punto de vista más allá del contenido de los libros, ¿no? Pero el liberalismo te pones a profundizar y dices, ¿qué razón tienen? Si al final es lo más sensato, dejan a la gente en paz, no le quitan las propiedades, no se actúa con salvajismo, se deja vivir y etcétera, etcétera, ¿no? Y esto de la libertad, pues qué duda cabe que es. Lo que pasa es que, bueno, yo también tengo ahí ciertas reservas con el tema de la libertad. No sé, al final se producen tendencias que no comparto porque yo creo que lo fundamental en la vida es la igualdad de partida, ¿no? Y si enfatizamos esto del liberalismo, no sé por qué, pero se acaba terminando en modelos en los que ciertos colectivos sociales que se creen distintos, pues acaban partiendo de posiciones de ventaja. Y yo creo que, y sin embargo tampoco comparto, menos aún, la izquierda, en el sentido de que aquí todos tienen que ser iguales, ¿no? No, pero sí que comparto
un pensamiento sensato, histórico, quizás revolucionario francés en este punto, en el sentido de que todo el mundo tiene que tener una base pública, con igualdad de condiciones y laica. Y después lo que pasa es que la religión también ha puesto por ella, pero en otro contexto, ¿no? Creo que en la enseñanza laica tiene que llevarse la religión, pero no participo esa tendencia de separarlo y que haya puntos de partida diferenciados con ventajas para determinadas partes de la sociedad. Creo en esto que debe partirse de un punto en el que todos seamos iguales y con igualdad de oportunidades, que era el sistema francés tradicional. Hay que pasar por lo público y si quieres algo relevante en la sociedad, examínate, haz oposiciones y llega algo relevante, abogado del Estado, lo que sea y tal, y da oportunidades y prestigio a las salidas públicas, con igualdad de méritos para todo. Y no que esto de lo público se desvirtúe creando sistemas privados, que si másteres, que si rollos y que si sistemas norteamericanos. Y eso en el fondo creo, igual me estoy equivocando y discúlpenme, pero creo que eso está bastante... No tenía pensado hablar de esto, la verdad. Pero creo que eso está bastante arraigado, por desgracia, como una consecuencia indirecta en el liberalismo de derechas. No sé por qué, pero al final se hacen distinciones en los puntos de partida. Creo que todo el mundo tiene que ser desigual, tiene que haber una sociedad desigual en el punto de llegada, pero en el punto de partida hay amigos, todos tenemos que jugar las mismas reglas. Y si lo público no funciona bien y no se da una enseñanza adecuada, refórmese lo público. Yo soy un partidario de lo público, ¿qué lo voy a decir? Por eso, bueno, no me considero marxista, eso desde luego nada, y liberal, pues tengo mis reservas también, aunque es verdad que es muy sensato el liberalismo y por lo menos te dejan vivir, como digo, y tiene muchas cosas positivas, ¿no? Bueno, pero no sé, bueno, también tengo mis reservas, como estoy diciendo. Bueno, pues ¿de qué va este libro? También vamos a hablar. Vamos a hablar también del libro de Don Dalmacio. Gran persona, además, humanamente, todo el mundo lo decía, yo creo. Bueno, pues empieza hablando de la situación histórica, el liberalismo y la tradición, liberalismo político y liberalismo regalista, liberalismo y tradición política, liberalismo y tradición jurídica. Aquí habla mucho del derecho romano, el constitucionalismo en Roma, que no existía, pero hay cosas interesantes que contar. Siempre tiene algo interesante, la verdad. Liberalismo y tradición cristiana, liberalismo y orden estatal. Aquí es donde pone de manifiesto que poco a poco se va desvirtuando pues una base liberal y el Estado va asumiendo posiciones y eso no le gusta nada a Dalmacio Negro, obviamente. Liberalismo y Estado monárquico y Estado moderno. Liberalismo y Estado total. Bueno, Estado totalitario, pues qué duda cabe que no casa bien con el liberalismo y es precisamente una de las cosas que tiene el liberalismo, que yo creo que es en el fondo es lo que nos evita siempre las alternativas peores, ¿no? Es verdad que al final acaba uno concluyendo que el liberalismo tiene eso de positivo, que a mí desde luego me resulta un poco aburrido el liberalismo y no me dice nada ni me llena. Sinceramente, yo soy del estado de la cultura, insisto que ese es mi postulado, eso es lo que yo querría, un estado como el de Schiller o como estas ideas. Bueno, en otra ocasión hablaré de esto, ya lo he hecho en algún que otro vídeo, pero es verdad que el estado liberal lo bueno que tiene es que nos elimina cosas peores. Nos elimina el marxismo, el socialismo y nos elimina los totalitarismos y por lo menos a la gente se la deja en paz. Y que eso es tan básico y tan elemental que al final por exclusión es lo mejor. Bueno, pues con eso quiero simpatizar con Dalmacio Negro, pese a que se me ve que no es lo mío. El liberalismo es el estado de la cultura, vuelvo a insistir, y eso requiere intervencionismo estatal, porque si no el ideario del intelectual sin el Estado por detrás es difícil que se consiga, porque si dejas a la sociedad que sea como sea, bueno, y alguno dirá, por supuesto que tiene que ser así, vale, sí, bien, pero ¿qué tenemos entonces? Pues tenemos esto, la soberanía pop, y entonces pues esto es a lo que conduce un poco también el liberalismo. Bueno, pues nada, disquisiciones, disculpen por todas ellas, hasta la próxima ocasión.